Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo e Industria, Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, presenta Arma Metal. Desde el principio de los tiempos, el sector de transformación de metales en productos útiles para el hombre ha tenido un papel muy destacado en el desarrollo de la humanidad. Ya en el Olimpo mitológico, Vulcano dispuso de una gran fragua para forjar armas y joyas a los dioses, ayudándose de 10 esclavos de oro que había fabricado a semejanza de obreros. Con el transcurrir del tiempo, esta fragua legendaria dejó paso a una importante actividad industrial con la presencia de grandes factorías y la proliferación de medianos y pequeños talleres dedicados a la fabricación de productos metálicos. Tanto en unos como en otros, las tareas productivas que se realizan conllevan la presencia de gran número de riesgos, y el hecho de convivir a diario con ellos hace que algunas veces nos confiemos demasiado y no tomemos las debidas precauciones de seguridad para evitar los accidentes. Un accidente de trabajo es cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores. También existen las enfermedades profesionales que se producen cuando se permanece sin protección de manera prolongada en un ambiente nocivo para la salud. Con la nueva normativa, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás reglamentos que la desarrollan pretenden fundamentalmente que se produzca un cambio de actitud frente a los riesgos derivados del trabajo. De esta manera, empresarios y trabajadores serán parte activa en la prevención de los riesgos laborales. Esto se consigue mediante información, formación y participación. La diversidad de tareas que se dan en los procesos de fabricación conllevan continuas fuentes de riesgo: atrapamientos, pinchazos y cortes, proyección de partículas, golpes y caídas, contactos eléctricos, por lo que se hace necesario adoptar las medidas adecuadas de prevención y protección para eliminar o controlar los riesgos que implica cada una de las tareas. La casi totalidad de la maquinaria que utilizamos funciona con energía eléctrica. Por tanto, una instalación defectuosa o sobrecargada puede ser fuente de muchos problemas. El cuadro general debe estar protegido en una caja con dispositivo de cierre y dispondrá de interruptores de mando y protección, además de puesta a tierra. En los cuadros auxiliares de distribución habrá interruptor diferencial y magnetotérmico, y las bases de enchufe tendrán protección a tierra. Una instalación eléctrica bien realizada puede salvarnos la vida. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, espacio, orden y limpieza. En algunas ocasiones, debido a un deficiente almacenamiento o al proceso de fabricación, podemos encontrar materiales invadiendo zonas de tránsito. Mucho cuidado. Estos obstáculos pueden ser fuente de resbalones, choques y caídas peligrosas. Por el contrario, el orden y la limpieza nos ayudará a evitar riesgos. Cuando se manipulan materiales pesados o de grandes dimensiones que dificulten su sujeción, hay que extremar las medidas de seguridad. No lleves pesos excesivos, utiliza los medios mecánicos que haya para ello y nunca te sitúes en las zonas de influencia de la carga. Al usar grúas o polipastos, hay que asegurar que la carga está centrada y las eslingas y estrobos trabajan en un ángulo menor de 90 grados. Pondremos especial atención en que no se crucen, ya que podría cortar la una a la otra. Si tienes que desplazar una carga, asegura la visibilidad del recorrido y cerciórate de que no haya nadie en las zonas de influencia de la misma. Evita las posturas inadecuadas que pueden sobrecargar la estructura muscular y esquelética del organismo. Recuerda que el esfuerzo deben hacerlo las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. Almacena los materiales de modo racional y ordenado. Además de ocupar menos espacio, serán más accesibles y evitaremos riesgos innecesarios. Para el corte de chapas suelen usarse las cizallas de guillotina. Estas máquinas estarán provistas de un sistema de protección fija consistente en una rejilla colocada a la distancia adecuada para evitar la entrada de las manos o los dedos más allá del límite de la zona de peligro. Así, eliminaremos el riesgo por atrapamiento que puede darse entre la pieza de corte y el soporte, los pisones o las cuchillas.
La chapa a cortar estará bien apoyada sobre la mesa de trabajo, no la sujetes a pulso, ya que puedes encontrarte con golpes imprevistos. En el corte mediante tronzadora, el disco deberá estar protegido con una pantalla de material resistente, bien retráctil o basculante. En el caso de no disponer de esta pantalla, utilizaremos una protección perpendicular al disco de corte que nos protegerá contra la proyección de partículas y posibles roturas del disco. La pieza estará bien fijada a la mesa de apoyo mediante prensores que garanticen su fijación, ya que la resistencia que la pieza ofrece a su penetración suele provocar fuertes sacudidas y vibraciones. Por este motivo, es muy importante que nunca se sujete manualmente la pieza a cortar. Mediante el oxicorte, la temperatura de la pieza se eleva hasta el punto de fusión, con el consiguiente riesgo de contactos con superficies muy calientes. También es conveniente proteger las vías respiratorias con mascarillas para evitar la inhalación de humos metálicos. Para prevenir explosiones, controlaremos el perfecto estado de las válvulas de seguridad antirretroceso y las mangueras, y las botellas de gas deberán estar correctamente sujetadas a un carrito para permitir su desplazamiento. Debemos procurar que las botellas no se manipulen con guantes manchados de grasa, ya que puede reaccionar con el oxígeno y causar explosiones. Las botellas que no se usen, tanto vacías como llenas, estarán perfectamente almacenadas en un lugar ventilado que reúna las correspondientes medidas de seguridad, a resguardo de la intemperie y de las altas temperaturas y a ser posible situado fuera del taller. Las botellas estarán fijadas en posición vertical y agrupadas entre sí de acuerdo con el tipo de gas que contengan, manteniendo estos grupos separados para evitar confusiones. En las prensas de troquelar y prensas de estampación, se puede prevenir el riesgo de atrapamientos mediante el uso de troquel cerrado que impida el acceso a la zona de peligro. Resguardo móvil con sistema de enclavamiento. Apartacuerpos. Mando a 2 manos. O detectores de presencia. La plegadora presenta características similares a la prensa, con la singularidad de que el riesgo de atrapamiento se da con mayor probabilidad en los ayudantes, por lo que además del sistema o sistemas de protección utilizados, debemos de impedir materialmente el acceso por los lados y por detrás de la máquina. Usar útiles de sujeción para el plegado de las piezas de pequeñas dimensiones. Proteger los sistemas de accionamiento, pedales o barras, contra accionamientos imprevistos. Y revisar periódicamente los sistemas de protección empleados. El uso del taladro implica la proyección de partículas desprendidas por la rotación de la broca sobre la pieza. Nos protegeremos con gafas adecuadas o pantallas faciales. Aseguraremos la pieza a la mesa de apoyo mediante prensores que garanticen una sólida fijación y eviten rotaciones indeseadas. Los elementos móviles al descubierto pueden provocar atrapamientos y cortes al mover las piezas, retirar viruta. Es recomendable usar el cepillo y llevar mangas cortas o ajustadas a la muñeca. El torno y la fresa presentan riesgos similares a los del taladro, por tanto se harán extensivas a estas máquinas las anteriores medidas de prevención, y siempre que se pueda, se situarán alejadas de las zonas de tránsito. Los líquidos y aceites protectores pueden verterse o resbalar hacia zonas por donde se mueven los trabajadores, dando lugar a resbalones y caídas. Mantén limpio tu puesto de trabajo, no conviertas el taller en una pista de patinaje. En la soldadura eléctrica, las radiaciones ultravioletas pueden ser muy nocivas para la piel y los ojos. También se producen partículas incandescentes y elevadas temperaturas, por lo que deberán utilizar pantallas faciales y mandiles tanto el soldador como el ayudante. Aunque no suele existir sensación de riesgo, la inhalación de humos tóxicos procedentes de las reacciones químicas que se producen entre electrodos y metal se traducen en enfermedades profesionales. Esto puede evitarse utilizando sistemas de extracción localizada y si no fuese posible y se realiza esta tarea regularmente, será necesario protegerse con mascarilla. Los equipos de soldadura eléctrica tendrán una correcta conexión a tierra y deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. Las reparaciones provisionales y las chapuzas pueden pagarse muy caro. Las bornas del grupo siempre estarán protegidas con su tapa cubrebornas aislante que ayudará a evitar riesgos por contactos eléctricos directos. Mucho cuidado si tienes que soldar estando en ambientes húmedos o mojados o sobre superficies altamente conductoras. Así está mucho mejor. La eliminación de la escoria de soldadura mediante el picado y el repaso de superficies mediante máquinas desbarbadoras producen proyección de fragmentos y partículas incandescentes, por lo que es necesario proteger ojos y manos.
En las tareas de desbarbado, asegura la pieza de modo que no se produzcan movimientos incontrolados y utiliza siempre el disco recomendado por el fabricante. No lo sometas a sobreesfuerzos o torsiones. Y no quites nunca las protecciones de la máquina. El uso de la esmeriladora requiere el empleo de protecciones para la muela y pantallas que eviten el riesgo de proyecciones de partículas mientras estamos trabajando. La correcta utilización del soporte de apoyo, cuya abertura máxima no sobrepasará los 7 milímetros, evitará atrapamientos de la herramienta con la muela, con los consiguientes riesgos que eso supondría. El ruido procedente de la casi totalidad de las tareas es uno de los riesgos higiénico-ambientales de mayor presencia en el sector y al que muy equivocadamente se le da escasa importancia. Por eso es necesario que se evalúe el nivel de ruido y se utilicen las protecciones auditivas correspondientes. La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que va más allá del mero cumplimiento formal de los deberes y obligaciones empresariales. La planificación de la prevención deberá realizarse a partir de la evaluación inicial de los riesgos y se revisará periódicamente a medida que se varíen las circunstancias del trabajo. Las medidas de acción preventivas y el control de su efectividad son los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la ley plantea. Además de esto, hay que potenciar la información y formación de los trabajadores para que conozcan mejor los riesgos derivados de su trabajo y la forma de prevenirlos y evitarlos según las características de cada centro de trabajo y tareas que desarrollan. De esta manera, trabajadores y empresarios, a través de la participación y el diálogo, serán corresponsables de hacer el lugar de trabajo más seguro. Condiciones de trabajo. Junta de Andalucía. Consejería de Trabajo e Industria.